Brahmanandam Paramam Sukadam Kevalam Gyanamurtim Dvandvatitam Gagana Shadrisham Tattvamasya Dilaksyam Ekanityam Vimalamachalam Sarvadi Shakshibhutam Bhavatitam Trigunarahitam Sadgurum Tam Namami Om Shanti 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 Hari Om. Buenas para todos y para todas. Entonces, retomando las charlas, vamos a hablar ahora a intentar compartir cómo ser espiritual en este mundo que cada vez en un sentido lo es menos. Entonces, bueno, primero que nada, nosotros para ser espiritualistas o personas que buscan la trascendencia, mejorar la calidad de la vida y entender un poco el propósito de la vida humana, no necesariamente tenemos que hacernos monjes, o tenemos que irnos al Himalaya en la India, o tenemos que irnos a un ashram. Eso puede ser una cosa opcional, para la mayoría no lo va a ser. Para la mayoría va a ser permanecer en este mundo con herramientas, prácticas, comprensiones, compañía, muy bueno, muy importante las compañías. Pero bueno, hablando de algo práctico, eh, uno puede estar en el mundo sin ser del mundo, eso lo dicen varios maestros de Asia. Entonces, ¿cómo podemos ser del mundo, estar en el mundo sin ser del mundo? No dejándonos que el mundo nos distraiga cada vez más, ¿no? Entonces, por ejemplo, vos podés tener tu trabajo, ¿no? Y lo que tendríamos que hacer, que siempre lo planteo, y bueno, es un poco lo que le digo a mucha gente que hace esta pregunta o que se pregunta a sí mismo, o me lo hace a mí o se la hace a otras personas, es que uno puede tener su trabajo, su vida, sus hijos, su pareja, su casa, pero así como uno le da tiempo al trabajo, a la familia, ¿no? a un club, a lo que sea, a un grupo de amigos, a la internet, a lo que sea, uno tiene que darle tiempo durante el día, aunque sea un rato, para hacer contacto, ¿no? con el espíritu, con la conciencia, ¿no? Y hoy en día hay muchas herramientas, ¿no? La meditación creo que es el común de todas las prácticas espirituales, la meditación, pero hay muchas formas de hacer contacto, ¿no? A través de mantras, meditación, posturas de yoga, ejercicios respiratorios, eh, lo que sea. Entonces, ¿cómo puedo yo ser espiritual? Bueno, todos los días yo voy a hacer mis actividades del mundo, como ya la vengo haciéndola desde muy chico a veces, pero ahora le voy a poner a ese día, a esas 24 horas, le voy a poner un rato que sea real, que yo lo pueda sostener en el tiempo para decir, bueno, voy a hacer un poco de yoga, un poco de meditación, o voy a leer tal texto o tal libro, me voy a dedicar a entenderme, a analizarme, a trabajar con el cuerpo, a trabajar con la mente. Entonces todos los días puedo empezar de manera, un rato, ¿no? Siempre digo como la misma tontería. Deja el teléfono y te iluminas, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque nosotros pasamos mucho tiempo con el teléfono. Y bueno, y con otras cosas, ¿no? Con las redes sociales también. Entonces, está bueno como decir, bueno, eh, hay una cosa que se llama Vaidhi Sadhana. Vaidhi Sadhana, que es cuando yo tengo determinadas como preceptos o determinadas reglas diariamente que apoyan a la sadhana, a la práctica. Entonces el Vaidhi Sadhana lo que propone es que vos te hagas todos los días un ratito para trabajar con tu ser. Y después, bueno, diariamente vas a estar en contacto permanente con vos, ¿no? Con tu autoanálisis, con tu pensamiento, con tu emoción, pero que todos los días digas, bueno, aunque sea 20 minutos por día, me voy a sentar en silencio a meditar, ¿no? Voy a hacer tantos minutos de un poco de mantras, voy a hacer un poquito trabajar el cuerpo, o voy a hacer cualquier práctica que yo ya esté haciendo, pero lo voy a hacer
todos los días, ¿no? O como dicen en los antiguos textos, regularmente. No, si bien no ponen, te dicen todos los días, pero dicen con cierta regularidad. Nosotros comemos todos los días, ¿no? Inclusive con una regularidad a veces hasta exagerada, ¿no? Entonces, todos los días yo le voy a poner un poquito de eso que comprendí, ¿no? Por ejemplo, voy a, no sé, a hacer determinada práctica espiritual o leo algo espiritual y trato de ponerlo en práctica después. Trato de decir, bueno, esto que entendí, vamos a ver cómo yo lo puedo plasmar, ¿no? Por ejemplo, cuando yo entiendo una de las cosas que parece de poca importancia, ¿qué voy a comer? ¿No? Para un espiritualista es muy importante lo que va a comer, pero no solamente porque el alimento es un acto sagrado, sino que cuando voy a comer, yo naturalmente voy a ejercer como cierta violencia, porque alguna vida va a terminar para que yo me alimente. Como por ejemplo, no solamente una vida animal, sino que una lechuga también va a morir para que yo coma. Entonces, bueno, ya que eso ejerce cierta violencia, el comer, entonces voy a ejercer la menor violencia posible, ¿no? Entonces, por eso Gandhi los últimos años de su vida, por ejemplo, fue fructívoro. Solo comía frutos, entonces no necesitaba matar para comer. Entonces, pero más allá de eso, el alimento como ejemplo, pero todo, bueno, le dedico un poquito más a lo que entra en mi cuerpo. Eso es parte de espiritualidad también. También estar espiritual no es con qué tipo de relaciones construyo en el mundo, cuál sostengo, cuál no, pero sobre todo cómo yo todos los días puedo dedicarme un rato a sentirme bien o un rato a hacer contacto con lo más elevado, con lo que realmente vine a hacer a este mundo. Nosotros vinimos todos, el cuerpo humano es un contrato para poder trascender. Si yo no lo uso, lo estoy rompiendo el contrato, ¿no? Cuando Armstrong fue a la Luna, necesitó un traje para poder estar en ese ambiente sin ser afectado negativamente. En forma similar, estar encarnado necesitamos un traje, entonces un cuerpo. Y el cuerpo humano está diseñado para la elevación espiritual. El cuerpo de otros seres vivientes, como los animales, las plantas, las piedras, con un poco de alimento y amor ya es suficiente, ¿no? Y ellos no vinieron con... El cuerpo humano es una invocación a lo más alto. Si yo no lo uso para ese propósito, entonces estoy perdiendo esta oportunidad única que la divinidad me dio de tener un cuerpo físico humano para poder trascender. ¿Y cómo lo utilizo? No necesariamente dedicándome a una vida monástica, a una vida religiosa full time, sino por lo menos todos los días le pongo un poquito de ese ingrediente sagrado, ¿no? Y entonces, y a medida que voy haciéndolo, ¿no? Constantemente, o sea, todos los días un poquito, vas a ver que poco a poco va a seguir aumentando, como, como cuando alguien se siente bien con una situación, después quiere aumentar. Por ejemplo, alguien va a hacer un deporte. Al principio es extraño, se siente raro, pero después, si el deporte le gusta, le va poniendo, le dedica un poquito más. Primero iba a entrenar un rato, después ya quiere tener a alguien que lo enseñe, no solamente, ¿no? Un guía. Después quiere dedicarse a eso, o puede, inclusive después, dentro del ejemplo del deporte, quiere competir con eso, quiere trabajar cada vez más para eso y en un momento a veces las personas dejan lo que estaban haciendo para dedicarse a ese deporte específicamente, como el fútbol, por ejemplo, ¿no? Entonces, en forma similar, haciendo el ejemplo comparativamente, primero, la espiritualidad no es raro en la vida, porque nosotros no estamos educados para eso. Estamos educados para tener una profesión, un medio de sustento, una pareja, hijos, casa, familia, tener contacto social, y no estamos educados para la espiritualidad en general. En Oriente a veces es diferente, y bueno, hay personas que acá tienen un buen karma, que sí han sido educados desde chicos, pero la mayoría de la gente no. Entonces, al principio me va a ser raro, ¿no? Inclusive la persona que te está ayudando, ¿no? Te está ayudando en lo espiritual, ¿no? Te está ayudando puede ser con alguna técnica oriental, o te puede estar ayudando con las constelaciones familiares, te puede estar ayudando
con filosofía, con comprensión, te da libros para que leas, o te da información muy útil para tu desarrollo. Al principio te va a ser rarísimo, inclusive te vas a sentir raro, rara, o el ego te va a decir, pero y esto no es para mí, ¿no? Pero con el tiempo vas a encontrar una cosa que se llama ruchi en sánscrito, que significa gusto. Con el tiempo nosotros desarrollamos un gusto por lo espiritual. Y cuando llegamos a esa instancia de que llegamos al ruchi, entonces ahí, cuando estamos en la etapa de ruchi, si lo alimentamos un poquito más, no lo abandonas más la vida de la conciencia. Que a veces las personas tienen ruchi o tienen este gusto rápidamente, y hay algunos que pasan 10 años para desarrollar ese ruchi. Eso tiene que ver con también los méritos que vienen de atrás. Una persona que de pronto por nosotros no sabemos cuánto hemos practicado. Muchos de nosotros empiezan en esta vida a hacer meditación y piensa que es ahora, pero de pronto lo viene haciendo desde hace muchísimo tiempo. Entonces cuando llegamos al punto de ruchi, del gusto, entonces naturalmente después no podemos abandonar. Es como cuando comes una linda fruta, después la buscas. Vas al supermercado, vas a la feria y querés comer esa fruta que te gustó, inclusive una fruta de menor, como de menor calidad o de menor sabor, no la querés. Entonces, al principio por eso en la India se dice un dicho muy interesante en lo espiritual. En la vida del mundo, primero viene lo dulce y después viene lo amargo. En la vida del alma es al revés. Primero viene lo amargo y al final viene lo dulce. O después de determinada madurez viene lo dulce, ¿no? Inclusive Jesús daba el mismo ejemplo, ¿no? Él decía, el camino al mundo, lo decía con otras palabras, es bien ancho en el mundo, en el mundano, y lleno de rosas, es hasta como muy lindo, lleno de rosas el camino mundano, pero el resultado final son las espinas. Mientras que el camino del espíritu es angosto y a veces lleno de espinas, pero el resultado final son el perfume de las rosas. Entonces, como también se dice comúnmente, nosotros en la espiritualidad obtenemos el placer, la plenitud, el bienestar cuando logramos concretar eso. Por ejemplo, nos cuesta levantarnos y meditar temprano, o que la primera actividad sea hacer contacto con meditación, con mantras, pero una vez que uno lo hace, por más que puede, lucha con su pereza, lucha con su distracción del mundo, yo siempre aconsejo lo mismo, antes, cuando amanezcas, trata de no agarrar el teléfono, porque si no viene la primera distracción. Hoy en día tenemos que manejarnos con estos códigos, ¿no? Levantate, te puedes lavar los dientes, te puedes bañar, lo que sea, y trata de que antes que el mundo te tome en su distractor natural, que es un distractor, decir, bueno, voy a hacer un poquito, voy a hacer contacto con lo más alto. Entonces, si empezás a amanecer un día así, entonces todo tu día es diferente, porque tu día tiene como recuerdo la eternidad. Entonces, se dice en la India que la práctica que uno hace en la mañana siempre es más benéfica que cualquier otro horario del día. Y eso tiene una razón, porque la mente está más fresca, está más tranquila, menos agobiada, menos cansada. Entonces, siempre digo lo mismo, ponete un tiempo real, decirle, bueno, yo le dedico tanto tiempo al trabajo, tanto tiempo a la familia, eso es Vaidhi, es una regla y una regulación que yo me autorregulo en mi vida con un rato para hacer espacio para ese momento que es sagrado, porque voy a hacer contacto con el ser, con la conciencia, con la divinidad. Entonces, pero lo hago todos los días, ¿no? Cuando siempre, también en otro video hablé del Bhagavad Gita, el Bhagavad Gita habla de todos los yogas. Entonces, cuando Arjuna le pregunta a Krishna como las condiciones para poder elevarse, Krishna sin dudarlo le dice práctica constante y desapego de este mundo. Estas son las dos condiciones que Krishna le pone a Arjuna. Y bueno, por lo menos antes del desapego, que sería como la segunda condición, y además yo por el tiempo que tengo en toda esta búsqueda, el desapego se viene dando. Lo primero es práctica constante. El desapego es una consecuencia. Entonces, pero Krishna le dice, práctica constante. De hecho, en todo lo que hay constancia hay resultado. Esto es como una cosa que nosotros lo tenemos agarrado en el mundo, ¿no? Alguien es
Por ejemplo, vos para recibirte estás estudiando algo, tenés que ser constante, si no, no llegás al final de la carrera. Si no tenés la constancia de ir a la universidad, de estudiar, de juntarte con tus compañeros, de sacar apuntes, de fotocopiar libros, no vas a llegar a recibirte de lo que estés estudiando. ¿No? Entonces, si querés comprarte una casa, comprarte un terreno, querés comprarte un auto, tenés que tener constancia de ahorrar el dinero, de trabajar, etcétera, etcétera. Y después tenés que tener la constancia de sostenerlo también. Entonces, en forma similar, si nosotros queremos eh, avanzar en la vida del autodesarrollo interno, tenemos que hacer todos los días un poquito, ¿no? Swami Shivananda solía decir, mejor un gramo de práctica que toneladas de teoría. Entonces, primero comprendo, sería un pie del andar espiritual. Y luego voy a la práctica, es el otro pie. Lo que comprendo y lo que practico debe ir muy paralelo y muy similar, porque si no, de ahí es que se dice que el conocimiento no ocupa espacio. No ocupa espacio cuando hago del conocimiento algo práctico. Si no, el conocimiento sí me ocupa espacio y me produce frustración. Por eso en la India el guru el maestro te va como dosificando lo que vos vas leyendo, las comprensiones. Entonces te dice, perfecto, entendiste esto, por ejemplo, entendiste el karma. Bueno, ahora vamos a practicar y tratar de que tu karma no sea embromado, que no sea negativo, que no dañe a otros. Entonces ahí la comprensión del karma te es benéfica. Entonces ahora comprendiste otra cosa, leíste otro texto, otro libro y vamos, siempre va teoría y práctica, ¿no? Entonces esa es la manera, porque si no nosotros nos quedamos con mucha teoría y con poca práctica. O a veces quedamos con mucha práctica y poca teoría, tampoco es. Entonces, hoy en día, en una sociedad de mucho ajetreo, de mucha rapidez, de mucha demanda, yo siempre digo lo mismo, una cosa práctica, antes de salir de tu casa, hace un instante, un rato, para el contacto con el espíritu, con el sadhana que se habla en la India. ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque una vez que salgas a tu trabajo, que salgas al mundo, te va a ser más dificultoso. Y si no decís, bueno, salgo a tal hora de mi trabajo y me vengo rápido a mi casa o al lugar y eh, trato de practicar un poco. Otra cosa muy importante para llevar a cabo la práctica eh, cotidiana es apoyarse en otros practicantes. ¿No? Por ejemplo, decir, bueno, tengo un amigo que le gusta la meditación, entonces hablo con él y voy aunque sea 2 veces por semana a meditar con él, o le gustan los mantras, o le gusta el yoga, o le gusta esto, le gusta aquello. Entonces, también me apoyo en grupos espirituales, o bueno, también se conoce como la sangha el relacionamiento humano, que para poder, porque para nosotros solos a veces se nos complica, ¿no? Porque nos distrae, el mundo nos, nos seduce, nos encanta y nos desvía del propósito, ¿no? Siempre digo lo mismo, tener un propósito claro o vida sin meta es muerte, eso es en la India. Entonces tener un propósito claro no es de mucha importancia, inclusive la mayoría no tiene un propósito claro. Siempre el propósito está en una nebulosa en nosotros, ¿no? Por ejemplo, tenemos propósitos humanos muy claros, qué sé yo, quiero tener una casa, quiero tener un auto, esto lo tenemos claro, pero el propósito como un ser espiritual, ¿cuál es el tuyo? La mayoría no lo tiene. Inclusive he visto que a veces las personas religiosas tampoco tienen un propósito espiritual, como que sostienen la espiritualidad y ni siquiera tienen por qué, entienden, ni siquiera entienden cuál es el propósito, cuál es la meta donde quiero llegar, ¿no? Nosotros tenemos que poner una meta alta para por lo menos llegar al medio. Porque si ponemos una meta en el medio, vamos a llegar más abajo, ¿no? Entonces, y bueno, uno puede estar, lo ideal para practicar en la vida diaria es tener, cuando uno aprende técnicas, de la técnica que sea, de la tradición que sea, no importa si es oriental, occidental, que uno la aprenda realmente las técnicas y también tenga alguna persona o algún grupo de personas donde apoyarse, ¿no? Un referente, ¿no? En la India se habla del guru, del maestro, pero más allá de eso, de que nosotros no somos orientales, que por lo menos tengamos personas referentes. Vos sabés, bueno, tal persona hace muchos años que está abocado a esto, que está nadando en esta cosa, entonces voy a esa persona y busco su luz, ¿no? Quiero hacer un poco de yoga y bueno, de postura, entonces voy a ser una persona que tiene experiencia y busco su luz. Alguien que practica meditación, aunque a veces uno tiene que tener muchos siksha gurus, muchos maestros instructores,
¿no? Aunque tenga un solo maestro referente, pero puede tener muchos maestros instructores que nos aporten luz a nuestro desarrollo. Y, eso, y si vos querés tener tenés un propósito claro y querés tener una espiritualidad cotidiana, no te castigues, porque el ego también nos castiga y dice, ah, bueno, como yo no le dedico, el ego se compara, ¿no? Fulano le dedica 3 horas y yo no puedo ni media hora, entonces no hago nada. No, mejor, por eso vamos a Shivananda de vuelta, 1 gramo de práctica mejor que toneladas de teoría. Aunque sea un rato, todos los días hago estas prácticas, ¿no? Tal y tal y tal y tal, las prácticas que van de acuerdo con mi nivel evolutivo, las prácticas que van de acuerdo a lo que yo estoy buscando. Entonces, pero todos los días le dedico, ¿no? Por ejemplo, yo no concibo mi vida sin practicar, sin meditar, sin hacer yoga, sin mantralizar, porque eso que he hecho por mucho tiempo me ha alimentado o me ha dado un sabor que no quiero perderlo. Entonces, pero la forma, no hay un método específico, hay muchos métodos. Lo que sí es común a todos los métodos es que tiene que ser cotidiano. Eso es común a todos los métodos. Los métodos pueden ser variantes. Unos te van a decir que medites en este mantra, otros en otro que le hace esta escritura, otra, este maestro, el otro maestro, esta enseñanza, la otra enseñanza. Pero lo que es común es que tengas constancia y que todos los días un poco, al menos un rato, todos los días le dediques. Que digas, bueno, me hago una especie de isla en el diario vivir donde puedo hacer esas prácticas que tanto bien me hacen, ¿no? Y después, bueno, si me rodeo de personas, de buenas compañías, como dicen los santos de la India, naturalmente me voy a inspirar, me voy a motivar, inclusive a veces uno se distrae tomando muchas herramientas, pero no usa ninguna. Entonces en la India se dice, si uno quiere sacar petróleo, tiene que hacer un solo pozo y profundo, no muchos pozos chicos. Entonces quédate en ese pozo que vos elegiste, que puede ser la espiritualidad que te guste, que te resuene, y hacer un pozo bien profundo ahí. Todos los días, ¿cómo haces un pozo profundo? Todos los días cavando un poquito, corriendo porque cada día que haces eso, corres un poquito el yo, ese yo que no quiere hacer ese pozo, que quiere el pozo que ya conoce. No, porque a nosotros también nos cuesta hacerlo cotidiano esto porque nos estamos metiendo en un terreno que no conocemos. Y en realidad el terreno que no conocemos es muy benéfico porque todos los santos, los profetas y los grandes maestros de la humanidad al principio también vivieron lo mismo, no sabían con qué se estaban metiendo. ¿No? Cuando uno va a la India y ve un monje, ve un santo, no sabe en qué se está metiendo, pero lo que sí es seguro que se está metiendo en un camino que te va a dar más gratitud, más bienestar, más conciencia y más expansión. Entonces, como el método, más allá de un método específico, que el método lo podés, que resuene en vos, el método supremo es la constancia. Todos los días no puedo fallar. Si hago de la meditación mi vida, yo no fallo a comer todos los días. Entonces, ¿por qué fallo a meditar? Yo no fallo no, al menos no debería fallar en bañarme. Entonces, si no fallo en eso, en comer, en dormir, en bañarme, en hablar, en mirar televisión, en atender el teléfono, el celular, ¿por qué fallo en eso que me da muchísima gratitud? Por eso siempre digo lo mismo, no pospongas lo que te hace bien. Entonces eso, creo que más allá del método que hayas elegido, lo que es común a todos, lo vuelvo a repetir, es que todos dicen hacelo lo más regular posible. Algunos te lo dicen en la mañana, otros al mediodía, no importa. El tiempo es relativo, es una energía que nos condiciona, pero es eterna. Entonces, si no puedes de mañana, no importa, hacelo de mediodía. Si no puedes de mediodía, hacelo de noche, hacelo de madrugada. Pero, sobre todo, hacelo. No dejes que cada día que eso espiritual que tomaste no lo haces, perdiste. En un sentido, porque perdiste la oportunidad de dar un pasito cortito hacia adelante, hacia el bienestar, hacia la conciencia. Entonces, yo te invito a eso, a que todos los días, no necesariamente te hagas monje, no te pongas una tela de esta, ni nada de eso, simplemente busca esas herramientas que has buscado, que has obtenido, que la vida te ha regalado, que la evolución te ha brindado, y todos los días trabaja un poco con ellas y tu vida va a ser gloriosa. Así que muchísimas gracias. Om Tat Sat.